Pero dentro de los neurodivergentes no solamente son las personas dentro del espectro autista, sino que es una diversidad aún mayor. Vamos a cortar porque acabo de hacer un desastre. Sigan viendo. Pepsi Lover, bienvenido a este espacio de seguridad, salud, prevención y especialmente en estos próximos videos que estaremos hablando de un tema interesantísimo: discapacidad y accesibilidad universal. Este espacio llega a ustedes gracias a Epsica. Epsica es seguridad, salud en el trabajo, prevención y todo lo relacionado. Epsica puede apoyarte con cursos de montacargas, brigadas, materiales peligrosos, primeros auxilios y todo lo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo. Epsica, haciendo un mundo más seguro y saludable. También es posible gracias a Plan B Caracas, estos espacios maravillosos donde estamos. Plan B Caracas es el jardín, el patio de una maravillosa quinta en la parte alta de los Palos Grandes. Ahí puedes celebrar tu matrimonio, tu primera comunión, incluso un picnic, una parrilla entre panas. Plan B Caracas es ese espacio ideal para tener la mejor experiencia en tu evento. Plan B Caracas, así completo con el Caracas en Instagram. También gracias a, Calzados Sicura. Calzados Sicura, fabricación nacional con calidad de exportación. Es un calzado que desde el momento que te lo pones te sientes cómodo y protegido. Calzados Sicura, protección, calidad y confort en un mismo calzado. Y también gracias a RV Legal Asociados. Necesitas un trámite legal, constituir una compañía, hacer un contrato, un documento, el reenganche de un trabajador o incluso algún trámite legal. RV Legal Asociados es tu solución. Es un escritorio jurídico, personas muy especialistas que te pueden apoyar precisamente en ese trámite o gestión. RV Legal Asociados, tu solución a la gestión integral. Y por supuesto también este espacio llega gracias a La Movida de SST y mi gran amigo y colega, mi hermano David Linares, quien se ha encargado de generar una cantidad de grupos de WhatsApp, una gran comunidad en LinkedIn, entre otros, como su página web tiene un registro de profesionales. La Movida SST es ese apoyo al profesional. Y bueno, estoy viendo aquí el guión, la chuleta, porque el día de hoy vamos a tener este primer episodio de Accesibilidad Universal. Me acompaña la arquitecto Ana Cecilia Flores. Ella es profesora, docente de la Universidad Central de Venezuela y es especialista en este tema de accesibilidad universal. El tema de hoy, siempre se me olvida, ya va, que por aquí tengo, se me olvida que tengo esto. Fundamentos de la accesibilidad universal. Hoy con Ana conversaremos precisamente qué es este tema de la discapacidad, cuáles son los tipos de discapacidad, qué es la accesibilidad universal. Pero sin más preámbulos, vamos a escuchar a Ana. Roll on your bodies and grab your board. Short board, long board, fish board, fuck. The waves are cranking, it's time to... Ana, cuéntanos sobre tu experiencia, porque más o menos dije algo, pero resúmenos ahí tu currículum. Bueno, Elio, soy arquitecta, como dijiste, especialista en accesibilidad universal y también en conservación de monumentos. Eso es importante porque muchas veces te encasillamos en el tema de accesibilidad y tú eres también especialista en el tema de patrimonio, monumentos, museos y ese tipo de cosas. Sí. Chévere. Además soy profesora en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde dicto accesibilidad universal. Pero también has sido invitada a dar clases en otras universidades, como la Universidad de los Andes recientemente, ¿no? Sí, en nacionales e internacionales. Excelente. Bueno, sin más preámbulo, ya ustedes me conocen, soy Elio Pimentel de Epsica. Vamos a comenzar, Ana, esta serie de, creo que son 4 episodios que tenemos en total. Y el día de hoy vamos a introducir en el tema. Así que tenemos que hablar de qué es discapacidad, qué es una persona discapacitada, cuáles son los tipos de discapacidad. Es decir, vamos a comenzar con eso. Comenzamos con eso, aunque la accesibilidad universal va más allá de las personas con discapacidad. Fíjate, el concepto de discapacidad ha evolucionado en el tiempo. Hoy en día se reconoce la discapacidad desde el modelo social y de derechos, en donde la discapacidad no recae en la persona, o sea, las limitaciones no son propias de la persona. Lo que impone la discapacidad hoy en día, eso es importante que se reconozca, es el encuentro, ese momento en que una persona con sus características y quizás tenga entre ellas unas limitaciones, se enfrenta con unas barreras en el entorno. Ahí es cuando surge la discapacidad. Bueno, y entonces exactamente ¿qué es una discapacidad? Bueno, ¿cómo las podemos clasificar?
Eso es la discapacidad. Ahora se habla de personas con discapacidad. Okay. Importantísimo. En algunos países se dice persona en situación de discapacidad, van un poquito más allá. Okay. En Chile tú puedes escuchar, por eso hay que estar pendientes de qué punto geográfico estamos observando el tema de la discapacidad. Los activistas en derechos de las personas con discapacidad se refieren a personas en situación de discapacidad precisamente porque es el entorno el que impone la discapacidad. Ahora, sí hay definitivamente una clasificación desde el punto de médico, ¿no? Claro, porque alguien pudiera decir, bueno, yo. Tengo el pie plano, tengo sobrepeso, uso lentes. Algo de eso pudiera considerarse como una discapacidad. Existe una clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud que es súper compleja, no es un tema que nosotros manejemos y que sin duda clasifica en grandes rasgos porque es mucho más subdividido, muy complejo, a las personas con discapacidad en personas con limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas o neurodivergentes. En las sensoriales estarían las personas con limitaciones visual y auditiva. Okay. Y la neurodivergente, bueno, eso es un espectro muchísimo más grande. Precisamente de eso quería que habláramos, ¿no? Bueno, hay dos temas. Vamos a hablar primero del tema ese, de cómo las clasificaríamos. Podemos decir que hay neurodivergencias, que son personas, por ejemplo, con autismo, personas con síndrome de Down. No, okay. Allí no estarían las personas con Entonces, ¿cuáles serían otros ejemplos de neurodivergencia? Porque también está la discapacidad cognitiva e intelectual. Okay. Digamos que hay por eso te decía, unas grandes clasificaciones, pero también hay unas subclasificaciones, ¿no? Y sensoriales, entonces, como dijiste ejemplo, personas sordas, personas ciegas. Sí, pero dentro de las sordas y las ciegas, entonces también, por eso yo prefiero decir auditivo y visual. Okay. Porque dentro de las sordas está la sorda con S mayúscula, sorda con S minúscula, hipoacúsico, baja audición. ¿Cuál es la diferencia de sordo con S mayúscula y con S minúscula? Eso lo aprendes dentro de la comunidad de personas sordas, Okay. porque como quizás sepas, existe una cultura sorda. Entonces el sordo con S mayúscula, tanto en español como en inglés, es deaf con D mayúscula o deaf con D minúscula. El sordo con S mayúscula es un sordo que nació sordo, es de nacimiento, o sea, todo su entorno, todo su mundo, desde que nace, incluso puede ser incluso desde su gestación, es una persona sorda. En cambio, una persona con S minúscula es una subclasificación entre ellos como cultura, ¿no? Con S minúscula puede ser una persona de baja audición o que adquirió una sordera profunda, pero después que hubo un momento de escucha. Okay. Y generalmente entonces, bueno, quizás las generalizaciones son groseras en estos aspectos, ¿no? Sí. Pero es más común que las personas sordas con S minúscula tengan la capacidad de hablar y de comunicarse más fluido. Dependiendo si adquirió la sordera después de los 5 años, puede que sea más fácil no hablar, porque eso es todo un esfuerzo realmente, porque las personas hablan porque escuchan y pueden aprender a hablar a partir de lo que van escuchando. Pero se dice que después de los 5 años... Fíjate que eso que acabas de explicar es fundamental para la siguiente pregunta que te hace. O más que pregunta, es un comentario. Es bastante común que la gente dice, esa persona es sordomuda. Wow. ¿Eso ocurre? Sí, ocurre muchísimo. O sea, ocurre muchísimo que la gente lo diga, pero es muy poco común. O sea, porque realmente el que es mudo es porque tiene un problema en el aparato fonador, en las cuerdas vocales, y por algo no puede emitir y articular los sonidos de la lengua, que en nuestro caso hablamos español de Venezuela. Y no necesariamente sordo. Exactamente. En cambio, las personas sordas no son sordomudas. Eso es del siglo pasado, esa terminología. Porque generalmente pueden emitir sus sonidos y si ellos escucharan, pudieran hablar, pero como no escuchan, pues no pueden aprender esa... Exacto. Los sordos que algunas personas ven que gesticulan y que sí emiten unos sonidos, es porque han tenido toda una terapia del lenguaje para poder hacerlo. Bueno, de hecho te comentaba de una señora, que ella es una persona sorda, bueno, no sé si tiene una hipoacusia marcada, pero ella es intérprete de lengua de señas venezolanas y ella además da clases de lengua de señas venezolanas. ¿Y por qué te lo comento? Porque da clases a personas que no tienen esa discapacidad y además hace un stand-up comedy genial con el Rey Becchionache, el profesor Rey Becchionache, y lamento no recordar el nombre de ella, se los dejo ahí en la descripción, y hay una tercera persona que ellos llaman espejo. Entonces generalmente está esta señora
o reiki, y el espejo está interpretando simultáneamente sentado frente a ellos, de manera de poder comunicarse con el público. Por ejemplo, la señora, que es una persona sorda, a lo mejor no escucha si alguien le dice algo del público, pero este intérprete está sentado de frente, o sea, está como que fuera el primero de la fila, del público, ¿me explico? Y genial, los tres hacen, incluso él forma parte del show de stand-up. En algún momento él se para y hace algunos gestos y forma parte de... Es genial, se los recomiendo, se llama Lengua en Señas, es un stand-up que hace Reiki Bekionache con esta señora. Y eso es una buena práctica, Helio, eso es una buena práctica en la comedia, porque no es reírse... No es burlarse, sino hacer risa o sátira. E incluir a la persona con discapacidad dentro del... De hecho, en el cuarto episodio vamos a hablar un tema de los mitos, de cómo educar a la gente. Y yo creo que precisamente el humor bien hecho, el humor puede ser sátira, pero la sátira sin caer en la burla, o en lo despectivo, o en lo denigrante, o en algo que tú hablas mucho, el tema de la dignidad humana. Hay un comediante chileno, ¿cómo se llama? Lucho Miranda, que lo admiro muchísimo. Que él tiene parálisis cerebral, sí. es el asunto. Y es genial, también véanlo y cómo él puede. Incluso fíjate algo, Ana, yo que he estudiado stand-up comedy a nivel profesional con el profesor Reiki Bekionache, consumo mucho stand-up comedy, la señora Ana, ahora tía Ana, El Rojo, por supuesto Carl Luis. A veces hay un tema, a pesar de que es del cuarto episodio, lo de los tabús y los mitos. Que entonces, como yo no tengo una discapacidad, yo como comediante o como humorista no puedo hablar, por ejemplo, de Michael Melamed. No me puedo meter con él. Entonces hay muchos tabús. Ahorita hay ese tabú también con el tema de la homosexualidad o con la diversidad sexual. Yo creo que bien manejado. Sí, obviamente, siempre que sea desde el respeto. Entonces ahora más bien siento que hay como que un rechazo hacia eso. Pero bueno, en algún momento, no sé si en el episodio de hoy, vamos a hablar de Jedi o Jedi. Ajá. Bueno, aquí tenemos dentro del guión, ya más o menos hablamos de lo que es discapacidad. Bueno, de pasar al tema de accesibilidad, sí quiero que cerremos un poquito el tema de cuál es la terminología adecuada. Está bien decir el sordo, el ciego, el mocho, el bajito, el enano. Eso es bien. Sordo y ciego está bien, es correcto. Lo que no está bien es sordito, cieguito, minimizar, ¿no? Esas cosas... En estos días hablamos de una persona que le falta un brazo. Porque sufrió un accidente de tránsito a los 14 años y tiene una amputación del brazo. Y una doctora decía, ay, porque me llegó un paciente que le falta un bracito. Un bracito, porque es más chiquito. Sí, ay, porque es más cuchi. Y yo le decía, ay, pero es que ese brazo que le falta era más pequeño que el otro. ¿Por qué le dices bracito? Sí, exacto. Eso debemos quitarlo, ¿no? Hay que desaprender, porque eso también viene de una cultura, ¿no? Que venimos arrastrando. Y no solo venimos arrastrando, disculpa que te interrumpa, también es algo muy venezolano. Sí. Porque decimos el negrito, y es de cariño, siempre que no sea obviamente de forma despectiva. Claro, pero hay entornos en que debemos dirigirnos a las personas como debe ser. Que el término correcto es persona con discapacidad. Si usted no sabe, precisamente porque desconocemos, el término es persona con discapacidad. Siempre persona con discapacidad. No es discapacitado. No es discapacitado. No es minusválido. No es minusválido. No es inválido. No es inválido ni invidente, aunque la ley orgánica nueva dice invidente, es similar a decir inválido. ¿Okay? De hecho, en Colombia, y quizás ustedes recuerden, yo tuve un programa de radio que se llama Voces de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ellos, cuando una persona tiene una discapacidad temporal por algo laboral y va a su casa por reposo, lo llaman invalidez. Y a mí, bueno, pues obviamente me chocaba, se me rompían 50 neuronas cuando dice invalidez o incapacitada. No, la persona está incapacitada. Incluso, bueno, ya más o menos hemos hablado, quizás no de una manera formal y académica, pero las discapacidades también tenemos que mencionar que pueden ser permanentes, pero también pueden ser temporales. O sea, cuando un motorizado se fractura una pata, motorizado, cuídate, no debería decir pata, cuando se fractura una pierna. Y tiene un tutor, un yeso y algo por el estilo, y se va a curar y va a recuperar su funcionalidad, se habla de que esa discapacidad es temporal. ¿Ok? Bueno, importante entonces siempre hablar de personas. Sí, tú haces mucho énfasis en eso. Sobre todo eso, si desconozco y para no utilizar incorrectamente el vocabulario, es preferible decir persona con discapacidad y persona. Y esa persona tiene un nombre. Llámelo por su nombre. Importante. Y también, por ejemplo, que también lo decimos mucho en Venezuela,
las personas enanas, decimos enana, quizás dentro del término médico existe el enanismo, pero es, digamos, más ¿Cuál es el término correcto? Políticamente correcto decir persona baja talla. ¿Y a partir de cuánto se considera? Bueno, es más por unas características, fisionómicas, Okay. Total. Se me fue la idea. Las personas neurodivergentes, ahí también. Creemos también que las personas todos son autistas y el término Asperger, y yo sé que esto es un tema sensible porque hay personas que se reconocen como una persona Asperger o dentro del espectro Asperger. Bueno, ¿no? pero ya una cosa es cómo tú te autopercibes y otra cosa es cómo te diagnosticaron, ¿no? Pero digamos que actualmente se habla es de autismo dentro del espectro autista. Correcto, o sea, y allí están los que son tengo entendido Asperger. que precisamente el término Asperger como una clasificación diferente desaparece y es algo que entra dentro del espectro del trastorno de autismo, ¿no? El trastorno de espectro autista. TEA. Pero dentro de los neurodivergentes no solamente son las personas dentro del espectro autista, sino que es una diversidad aún mayor. Vamos a cortar porque acabo de hacer un desastre. Sigan viendo. Ay, Dios. Después del incidente con el café, continuamos entonces conversando de temas de discapacidad, accesibilidad universal. Precisamente, Ana, ¿qué es accesibilidad universal? La accesibilidad universal es un principio ético y una condición que deben tener los entornos, los procesos, ya sean los entornos físicos o digitales. Los procesos, los servicios, todo lo que digamos forma parte de nuestra vida para permitir que un amplio número de personas puedan participar y desarrollarse. Acceder, como su nombre lo dice. Acceder. O sea, accesibilidad significa que podemos llegar, lo podemos lograr, y universal significa que todos, cualquiera, independientemente de su forma, condición. No solamente llegar, sino también ser parte de. Ser parte de, ok, eso es fundamental. ¿Cómo involucrar? Bueno, sí. Hay una frase que yo pensé que era tuya, pero parte nuestra, hoy en día, parte de este trabajo lo hacemos con la inteligencia artificial, y una de las preguntas que ChatGPT generó para esta conversación, para este café derramado, no sé si se pudiera llamar el podcast, sí. El café derramado, es ¿por qué se dice que más allá de la rampa? Sí, porque durante mucho tiempo se relacionaba primero la accesibilidad con personas con discapacidad, y la que se visibiliza es la persona con limitación motora o los PMR, persona con movilidad reducida, pero va mucho más allá. Y especialmente la persona usuaria de silla de ruedas. Sí, totalmente, de tanto así es como el estigma, ¿no? Incluso lo pintan de azul, sí, le ponen el símbolo universal de accesibilidad. Y eso es del siglo pasado. Yo siempre enfatizo eso porque bueno, yo soy del siglo pasado, Ana no, pero yo también soy del siglo pasado, pero seguimos arrastrando, ya estamos en el 2025. De hecho, fíjate que, bueno, no me gusta comprometerme estas cosas porque implican edición, pero el símbolo de accesibilidad universal, cómo ha cambiado, ¿no? Hay una evolución, pero yo creo que el que está en el imaginario colectivo de los que están viendo es el anterior al vigente. Que el anterior es el clásico, una silla de ruedas con una persona. El moderno es complejo asociarlo, porque es como una persona con las piernas y los brazos abiertos, ¿no? Como con unos puntos y unas líneas. 5 círculos. Ok. ¿Qué simboliza eso? ¿Por qué? Realmente, para hablar un momentico del CIA, que bueno, ustedes que trabajan tanto con la normativa, el problema es que viene arrastrándose en la normativa, el pictograma que todavía, digamos, dentro de la norma se utiliza, es ese que tú hablas, que es la silla de ruedas, que ha evolucionado. Antes ese símbolo era la silla sola, sin una persona. Después se incluyó una cabecita, un círculo, para que parezca una persona. Adelante, después, entonces, claro, hubo una evolución hacia un movimiento. No es una persona estática que necesita ayuda, sino que una persona activa en movimiento. ¿Quién define eso? Bueno, si hacen la normativa en base a las normas ISO internacional, es la que viene trabajándose. Ese símbolo que tú estás mencionando, que he visto que lo están utilizando mucho en países europeos e incluso en nuestro país lo están empezando a usar, pero una cosa no quiere decir que realmente sea accesible. Claro.
Claro, porque de hecho podemos hablar de eso cuando termines de este tópico, que el hecho de que yo ponga precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Una rampa no hace que la edificación sea accesible. Totalmente. El hecho de que, bueno, Ana, que sus estudiantes la bautizaron como la policía de los baños, es especialista en poner una foto de un baño que tiene una barra. Porque tiene la barra, no lo hace accesible. Para nada. Ayuda quizás si la barra está bien puesta, con las dimensiones que es, considerando la diferente antropometría de la gente del lugar, etcétera. Y el problema de eso no es equivocarse al instalar mal una rampa o que te faltó. El problema es que estás afectando la dignidad de una persona al utilizar ese sanitario. Entonces va más allá de la rampa, va más allá del baño supuestamente accesible. Es que está afectando el bienestar de una persona, ¿no? De un grupo amplio, no son 3 o 4, eso es lo otro, ¿no? Hay un ejercicio que hizo un comediante, no recuerdo cuál fue, uno de estos youtubers, influencers, qué sé yo. Creo que es uno que se llama Andito Ala, que él agarró y se subió en una silla de ruedas y decidió andar por Caracas en una silla de ruedas. Entonces el tema para que el transporte público se parara, para que lo ayudaran a subirse, es un tema súper complejo. Sí. Y bueno, de verdad yo soy siempre de aplaudir lo positivo y creo que en Chacao se ha hecho un trabajo chévere, pero a veces es importante que esto venga acompañado de un asesoramiento de profesionales, porque y a veces ni siquiera es un tema de ser especialista en la materia, Ana, porque como yo digo, provoca agarrar a los obreros que están haciendo la obra, al ingeniero residente que está supervisando, al proyectista, ni hablar del alcalde, porque está bien, él no es el, digamos, que está ahí en la obra directo, pero decirle, usted va a cruzar desde allá hasta acá con la silla de ruedas. Entonces ves una rampa que del otro lado de la calle, en la siguiente acera, no hay existe rampa. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona en la silla de ruedas? Se va a ir por la calle así bordeando. Hay quien dice que es cuestión de sentido común, pero el sentido común se informa. Y es el menos común de los sentidos. Se construye. El sentido común es informado, no es una cosa que nos cae del cielo. No, y además fíjate que en otro capítulo hablamos de no sensibilizar, pero el tema de la conciencia, o sea, si yo soy el ingeniero que está diseñando eso, si yo concientizo la importancia de que sea accesible, y fíjate que cada vez más, y precisamente en la zona de Chacao, se ven las sillas de ruedas motorizadas. Ajá. Con pero por la electricidad, calle, pues. no en la acera. Por la calle, y ellos son peatones. Si no tuviesen placa, ellos son peatones. Parece a la derecha, cédula, licencia, certificado médico. Eso es súper inseguro. Sí. Súper inseguro para ellos. O sea, ni siquiera por las ciclovías, pues. No. Ellos son peatones. ¿Y por dónde vamos los peatones? La acera es de todos, es el espacio urbano por naturaleza en la ciudad. Ok, entonces de hecho fíjate que una de las normas Covenin, que el tema de normas lo vamos a hablar en otro episodio, habla precisamente de accesibilidad y el entorno urbano. Entonces va más allá de la rampa en la empresa. Que además Totalmente. Sabemos que tenemos un tema de lo que es el CONAPDIS, que también hablaremos en otro episodio del CONAPDIS, que cada vez más hay requerimientos, obligaciones legales, normativas. Incluso creo que también eso nos ha llevado aquí un poquito más de conciencia. Y ya los empresarios tratan de abordar ese tema, pero no es solo la rampa, es pensar desde que la persona entró. Mira, si llega una persona que es sorda a un automercado, o que es ciega a un automercado, o que tiene una silla de ruedas. Recordamos el caso de Balú, que la entrevistamos, estuvimos incluso aquí con una joven usuaria de silla de ruedas. Que pasa mucho, o sea, eso fue un episodio que se viralizó, pero pasa mucho. Que bueno, para los que no lo saben, les echamos el cuento. Ella hizo un video, y además yo percibo que fue muy inocente, mostrando que no la dejaron entrar en una tienda de Balú, en el centro comercial Propatria, y eso fue todo un escándalo. Y fíjense que como tú dices, se viralizó. Pero yo creo que más bien esa es la norma. O sea, que es lo cotidiano, lamentablemente. Sí, por eso te comento. De hecho, fíjate que en ese momento lo hablamos. Mira, el sitio puede a lo mejor tener unos anaqueles que rueden con esos percheros y sacarlo al pasillo del centro comercial. Obviamente hay que entender. Forma parte de la atención al cliente, de la calidad, de la excelencia. Por eso es que va más allá de la rampa y por eso es que va más allá de la accesibilidad. Y yo peleo por el apellido universal, porque la accesibilidad se limita a las personas con discapacidad. En cambio, la accesibilidad universal incluye a un mayor número de personas y va más allá de simplemente de cumplir con la normativa para que no me sancionen. Esto tiene que ser parte de la cultura empresarial o de las políticas públicas. Esto tiene que ver con excelencia en servicio, con calidad, con seguridad, con bienestar. Bueno, por eso precisamente estás aquí, en este video de Épsica, que está muy relacionado a lo que es seguridad
prevención, salud, Correcto. en el trabajo, en el hogar, en la calle, etcétera. Bueno, por acá vamos a seguir hablando un poquito del tema de los baños y las rampas y las barras para agarrarse. Para eso hay una norma y un estándar y por lo menos un lineamiento de un criterio, por lo menos Sí. el ancho mínimo de la puerta para que Claro, entre una silla de por ruedas. supuesto. Nuestra normativa en Venezuela, la 24... No la menciones, no la voy a mencionar. para que vean otro episodio donde vamos a hablar de esa Ok, norma. La normativa establece algunos parámetros. Hay unos vacíos enormes porque es una normativa que está desactualizada. Pero, como digo, ¿quiénes diseñamos los baños? Por lo general somos los arquitectos, ¿no? O diseñadores interiores también pudieran hacerlo. O arquitectos interiores para no ofender a otros que ejercen desde allí. Pero debemos ir más allá de la norma, debemos ir muchísimo más allá de la norma y sí debemos buscar especialistas, porque también pasa eso, ¿no? Yo soy arquitecto y me las sé todas, ¿no? Tenemos, así como te buscas al electricista especialista. O sea, dentro de los arquitectos hay un interiorista, hay un paisajista, Claro. hay una persona que diseña De edificios iluminación. altos, del tema de iluminación, del tema de los colores que hemos hablado, ¿no? Bueno, Ana, precisamente, y valga la cuña, Ujú. Ana, en alianza con EPSICA, los puede asesorar a las empresas en todo este tema de accesibilidad universal. Y precisamente la pregunta que tú me dijiste, esa pregunta no está bien formulada ahí off record. Pero como les digo, esto lo hizo el ChatGPT. Vamos a echarle la culpa a otro. La pregunta es: ¿por qué es importante diseñar con accesibilidad universal desde la concepción del espacio, desde el diseño, y no después que ya hice, adaptar a los machetazos como hacemos? De hecho, es bastante común en nuestra ciudad, por no hablar del resto del país, el cambio de uso de una edificación. Sí. Es bastante típico clínicas estéticas en un centro comercial, preescolares, clínicas pequeñas privadas en una quinta, en un edificio, algo que no estaba diseñado para eso. Sí. ¿Cuál es la importancia entonces desde la concepción del diseño considerar la accesibilidad? Voy a empezar por lo último que mencionaste, pero eso es el futuro, incluso por un tema de sostenibilidad, el Claro. reutilizar lo ya existente. Ok. Entonces ahí sí viene la otra parte de tu pregunta, ¿no? La accesibilidad universal no es una estrategia de diseño, es un resultado. Y las herramientas son, dentro de lo existente precisamente, el diseño universal y los ajustes razonables. Ok. El diseño universal sí plantea una serie de principios y estrategias para diseñar y alcanzar la accesibilidad universal. Y los ajustes razonables, que son intervenciones solo sobre lo existente. ¿Por qué es importante? Me preguntaba. Porque si desde el inicio tenemos ya la intención de que un entorno sea cual fuera, puede ser físico, como siempre te digo, puede ser digital, puede ser procedimental, que en eso también lo podemos asesorar, no solamente en la parte física. Si lo hacemos desde el inicio queriendo ser o alcanzar la accesibilidad universal, nos vamos a ahorrar un dineral, porque no tenemos entonces que, como dices tú, remendar cosas que hicimos mal, porque nos van a sancionar, porque ya está evolucionando también la parte normativa Bueno, y es que de legislación. hecho, fíjate que, y tú lo sufrirás. Además aunque suene feo. que creen también, perdón que te interrumpa, Helio, que ese es un mito que existe, que la accesibilidad o algo accesible es feo, es ortopédico, es solo para un grupo. No, eso es mal hecho. No está hecho desde los criterios de diseño universal que incluyen que sea estético y saludable. Eso es lo otro. Fíjate que qué bueno que me interrumpiste, porque mi planteamiento iba hacia el hecho de que yo percibo que en Venezuela tenemos muy poca cultura del arquitecto, sobre todo incluso en mi casa. Obviamente quizás las empresas, o ahorita están construyendo un farmatodo que lo llaman de moderno, de última generación, aquí en la Castellana. Pero incluso en las empresas hay poca visión de la importancia del arquitecto. Y Sí. como tú bien lo dices, luego esto lo que nos genera son espacios no óptimos, problemas, costos, gastos, incluso problemas hasta de climatización. Sí, gastos en usabilidad. general. Entonces, bueno, es importantísimo considerar al arquitecto, y que los arquitectos, los ingenieros civiles, los diseñadores entiendan y aprendan y se formen en este tema de accesibilidad. Me pasa igual con los colegas, y con profundo respeto, ingenieros en general, que muchas veces hasta los arquitectos también están autorizados por temas legales para firmar un plano contra incendio. Sí. Y muchas veces no saben
y a veces lo han llamado a uno, mira, necesito que me hagas este plan y yo lo firme. Y no, mira, yo no me voy a prestar para eso, porque también es un asunto ético, ¿no? Bueno, ya tú respondiste la última pregunta, pero sí me gustaría que como que lo puntualices un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entre accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables? Sí, me adelantaba un poco a eso, pero para poder entender la accesibilidad universal, estas son las herramientas. La accesibilidad universal, como les decía al inicio, ¿no?, de este episodio, es una condición, es una característica, es el resultado de todo un proceso mucho más complejo para el beneficio de un amplio espectro de personas, ¿no? El diseño universal sí es estrategias de diseño que se basa en unos principios para permitir que los entornos sean físicos, digitales o procedimentales, que poco se habla sobre esto, sean también en beneficio de las personas sin necesidad de hacerlos especiales. O sea, ahí nos alejamos de todo lo que es la arquitectura especial, la persona especial, esa terminología también. Fíjate que, bueno, nos falta el tema de ajustes razonables. Termínalo para hacerte un planteamiento. Y ajustes razonables son intervenciones dentro de lo existente, repito, puede ser en la parte arquitectónica, puede ser en la parte de formación en la academia, puede ser en los procesos. Por ejemplo, un ajuste razonable es que una universidad que tiene una edificación de 4 pisos y en planta baja hay salón, pues que se adapte, que en ese semestre donde hay una persona usuaria de silla de ruedas, suponiendo que no hay ascensor, pues esa persona vea todas las clases en ese salón. Claro, porque implica el ajuste razonable que esto no implique un gasto adicional. Que Por no eso tenga se llama ajuste razonable. Lo razonable está precisamente allí, que sea factible, que sea viable y sostenible. Que no sea algo temporal y que implique un gasto innecesario. Ese es un ajuste razonable. Porque la solución no fue, hay que poner un ascensor. Fíjate que, y es algo que he conversado mucho con el mayor Luis Francisco, que es bombero y además trabaja en el área universitaria. Por ejemplo, los pupitres. Y en esto ya te lo decía, estoy en un aula, todos los pupitres son para personas diestras. Yo insisto en que lo mejor es la mesa, y la mesa además nos gusta desde el punto de vista sísmico porque la persona se puede resguardar y la mesa sirve si eres zurdo o diestro. Pero muchas veces creo que también a veces como que queremos encasillar, bueno, de cada 20 pupitres tienen que haber 5 para personas zurdas. No sería más bien como que lo adecuado es, bueno, si tengo personas zurdas, como hacer un censo. Y bueno, además, por ejemplo, en la escuela, que se vaya, entre comillas, cazando ese pupitre. Bueno, esa persona es zurda y lo voy moviendo el pupitre al salón que va pasando. Además, otro problema serio que tenemos en la escuela es que generalmente, exceptuando preescolar, es el mismo pupitre desde primer grado hasta 5º año de bachillerato. Sí, como la ergonomía. Considerando que un niño de, no sé, ¿cuánto tiene alguien de primer grado? 6 años. Sí, 6, 7 años. Y no podemos comparar para nada la antropometría incluso en el mismo salón. Obviamente no vamos a llegar a tener uno para cada persona, pero sabemos la variabilidad de tamaños que hay. ¿Por qué no pudiera haber pupitres de diferentes Ese tamaños? pupitre llega a la universidad, Helio. El mismo. Mismo. Que muchas veces va desde primer grado hasta 25 o 30 años, o alguien que está haciendo posgrado y está sentado en un pupitre de un salón de posgrado de cualquiera de nuestras universidades. Iba a mencionar la nuestra, pero cualquiera. Bueno, Ana, tenemos 3 episodios más. El de hoy me parece que ha estado chéverísimo, que hemos respondido muchos de los mitos, preguntas que hay sobre este tema de la discapacidad, de la accesibilidad universal, y sobre todo yo creo la importancia de llevarnos del tema eso, que accesibilidad universal es para todos. De hecho, hablaba del tema del arquitecto y en mi casa. En la casa de uno no contempla que dentro de 20 años uno va a necesitar meter una cama clínica por la puerta, o que a lo mejor uno va a necesitar usar una silla de ruedas. Entonces, son cosas que tenemos que considerar. ¿Un coche de bebé? Ojalá. Un coche de bebé. Bueno, un coche de bebé. Yo me imagino un cochecito con whisky, roncito. Eso es un coche de bebé, ¿no? El carrito es el trolley que usan en los aviones. La familia intergeneracional. Bueno, Ana, creo que en todos los episodios te va a pedir como que una frase de cierre, algún mensaje adicional que quieras para que la gente se motive, se concienticen con todo este tema que estamos abordando en estos videos. Siempre mi llamado va a ser que no encasillemos la accesibilidad, no encasillemos la discapacidad, sino que ampliamos la mente y bueno, y el espectro, ¿no? De todo lo que hacemos, y un poco también desaprender cosas que venimos arrastrando y ser humildes
a mis colegas profesionales, la humildad es muy importante para reconocer cuando necesitamos ayuda de un especialista. Eso es fundamental. Fue el arquitecto profesor Ana Cecilia Flores, ella es especialista en accesibilidad universal y ya ustedes posiblemente me conozcan, yo soy Elio Pimentel, mejor conocido como el Pimentón. No porque esté en todos los guisos, es por mi apellido. Y este espacio fue posible gracias a Épsica. Épsica es seguridad, salud, prevención, todo lo que tú necesites en gestión de seguridad y salud en el trabajo, emergencias y desastres. Épsica te puede apoyar. Épsica puede darte cursos de primeros auxilios, montacargas, brigadas, accesibilidad universal, trato al usuario, entre otros. Épsica haciendo un mundo más seguro y saludable. También tenemos a RV Legal Asociados. Necesitas un trámite legal, constituir una compañía, hacer una compraventa de alguna propiedad, incluso una partida de nacimiento. RV Legal Asociados puede apoyarte en eso. RV Legal Asociados, tu solución integral a tu gestión legal. Por supuesto, también tenemos los amigos y aliados de Sicura, que me visten de los tobillos para abajo. Sicura, un calzado de fabricación nacional pero con calidad de exportación. Cuentan con ISO 9001 y tienen diferentes bondades, como que puedes escoger que la puntera sea metálica o de compuesto, llamado composite. Puede tener una plantilla antiperforación tipo Kevlar. El piso, lo que conocemos comúnmente como la suela del calzado, es antirresbalante. Tienen diferentes modelos. Necesariamente tienes que contar con un calzado Sicura. De hecho, fíjate, este es personalizado. Por ahí está pasando el aseo, espero que no se escuche mucho ese ruido. Tenemos también a la gente de La Movida de SST. Mi gran amigo David Linares, quien ha constituido una cantidad de grupos de WhatsApp, una buena comunidad en LinkedIn, creando masa crítica para los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. Sigue La Movida SST en las diferentes redes sociales. Y este espacio maravilloso donde estamos, Plan B Caracas. Plan B Caracas, no se confundan con una cuestión de unas hamburguesas. Plan B Caracas es este jardín maravilloso, espectacular, donde puedes celebrar un matrimonio, un divorcio, una graduación, hacer una parrilla con tus panas, unos choripanes, lo que tú quieras, incluso un domingo de picnic. Recuerda que también tenemos un anexo disponible para tu hospedaje en Airbnb. De hecho, puedes celebrar tu rumba aquí y si te caíste a curda, te quedas en el anexo sin estar manejando y con seguridad. Recuerda seguirnos, darle like, me gusta, comentar y ver los otros 3 episodios que nos quedan. ¡Feliz día!